Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente súper emocionado de traerles hoy un vídeo que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes suspiren de ternura y sonrían de oreja a oreja. El título lo dice todo, tiernos gestos de Ande y Kerem que dejaron a todos boquiabiertos. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en ese torbellino de carisma y conexión que es la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han conquistado nuestros corazones en la pantalla, pero es fuera de ella donde a menudo nos regalan esos pequeños destellos de autenticidad y afecto que nos hacen fan. Son esos momentos que, como un rayo de sol inesperado, iluminan nuestro día y nos recuerdan la belleza de una conexión genuina. Así que si son tan fans de esta increíble pareja como yo, prepárense porque vamos a repasar algunos de esos momentos inolvidables que nos han dejado sin aliento y con el corazón lleno de alegría. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que le den ese botón de suscripción. Es completamente gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido que esperamos que disfruten. Y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hande y Kerem, desde que compartieron pantalla en Senkalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air, se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial. Y no es para menos, su química era palpable, esa chispa que traspasaba la pantalla y hacía que cada episodio fuera una montaña rusa de emociones, de esas que te dejan pegado al televisor, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Pero lo que realmente ha solidificado su estatus en nuestros corazones, lo que ha trascendido la ficción, son esos momentos a veces tan sutiles que solo los más atentos notan, y otras veces más evidentes y públicos, donde su amor y admiración mutua se hacen palpables. Son esos gestos que nos hacen creer en el amor, en esa conexión genuina que va más allá de los flashes, de los escenarios y de las cámaras. Es como si hubieran logrado crear una burbuja de autenticidad en medio de la vorágine de la fama. Hablemos de esos momentos en eventos públicos, esos instantes capturados por miles de lentes, pero que para nosotros revelan una historia mucho más íntima. ¿Recuerdan esa vez que Kerem, durante una alfombra roja o un evento importante, no dejaba de mirar a Hande? No era una mirada cualquiera, no era una mirada superficial. Era una mirada profunda, llena de orgullo, de admiración, casi como si estuviera susurrando para sí mismo: miren a mi chica, es espectacular, es la más brillante de todas. Y ella a su vez le devolvía esa mirada con una sonrisa cómplice, esa sonrisa que solo se le dedica a alguien que te conoce a la perfección, sabiendo que esa conexión entre ellos era real, única y especial. Son esos pequeños intercambios de miradas, esos roces de manos que parecen casuales pero que están cargados de un significado profundo, los que realmente nos hacen sentir que estamos presenciando algo auténtico, algo que no está planeado para las cámaras, sino que son instantes robados de una intimidad que comparten, momentos puros de conexión humana. ¿Y qué me dicen de los comentarios que se dejan en redes sociales? Ah, las redes sociales. Ese campo de batalla y a la vez, ese jardín donde florecen las expresiones de amor. A veces cuando uno de ellos publica algo, un pensamiento, una foto, un recuerdo, el otro aparece para dejar un comentario que es puro amor, pura complicidad. No son comentarios genéricos, no son las típicas frases vacías que se ven por ahí. Son esos comentarios que demuestran que se conocen bien, que se entienden en un nivel profundo, que se apoyan incondicionalmente en cada paso. Pueden ser un simple emoji, una frase corta y concisa, pero la intención detrás, la carga emocional que transmiten, es lo que realmente importa. Un "eres lo mejor" sincero de Kerem para Hande cuando ella comparte un logro profesional, una demostración de su orgullo, o un "te amo" cálido y profundo de Hande para Kerem después de un evento donde él brilló, donde dejó su huella. Estos pequeños gestos digitales son como chispas que mantienen viva la llama para sus seguidores, recordándonos que a pesar de las distancias geográficas y las agendas apretadas que la fama impone, su vínculo está intacto, más fuerte que nunca. También hemos sido testigos, y es algo que admiro enormemente, de cómo se apoyan en sus carreras individuales. Cuando uno tiene un proyecto nuevo, una película, una serie, una campaña, el otro es el primero en promocionarlo, en felicitarlo efusivamente, en mostrar su entusiasmo genuino. Y no se trata solo de una cortesía vacía, no es por mantener las apariencias. Se nota la alegría real, el orgullo sincero que sienten por los éxitos del otro. Es ese tipo de apoyo mutuo, ese compañerismo en el camino profesional, el Q.
Te hace darte cuenta de que están construyendo algo juntos, no solo triunfando de forma individual. Un ejemplo claro es cómo Kerem siempre ha sido un gran defensor de Ande, celebrando su talento, su fuerza, su dedicación, y cómo Ande ha hecho exactamente lo mismo por Kerem, impulsándolo y celebrando cada uno de sus logros. Esa admiración profesional que se profesan es tan importante, si no más, que la admiración personal, porque demuestra una visión compartida y un respeto por el arte y el trabajo del otro. Pensemos también en esas entrevistas, esos momentos donde las palabras fluyen con una sinceridad que desarma. A veces, cuando les preguntan el uno por el otro, sus respuestas revelan mucho más de lo que las palabras en sí mismas pueden expresar. No son respuestas ensayadas, no son políticamente correctas para la audiencia. Son anécdotas divertidas que comparten, rasgos de personalidad que admiran en el otro, o simplemente expresan con una alegría contagiosa lo felices que están de tenerse el uno al otro en sus vidas. Es ese tipo de sinceridad espontánea que te llega al corazón y te enamora aún más de ellos. Recuerdo una entrevista donde Kerem habló con una ternura increíble de lo organizado y detallista que es Ande, cómo ella aporta orden y calma a su vida, y ella respondió riendo con esa chispa que la caracteriza, sobre cómo él a veces olvida las cosas importantes pero que su buen corazón y su nobleza lo compensan todo. Es esa mezcla perfecta de humor, comprensión y cariño lo que los hace tan entrañables, tan reales. Y por supuesto, no podemos olvidar esos momentos más privados que, de alguna manera mágica, han llegado a nosotros, pequeños fragmentos de su vida juntos que nos regalan. Ya sea una foto casual compartida en historias efímeras, un viaje que comparten y del que publican detalles que nos hacen soñar, o simplemente la forma en que se miran cuando creen que nadie está prestando atención, esos miradas furtivas llenas de significado. Esos son los momentos que realmente nos dejan boquiabiertos, porque nos muestran la esencia pura de su relación, lejos de los focos. Son esos instantes de complicidad que solo ellos entienden, de risas compartidas que resuenan en el alma, de apoyo silencioso que demuestra la profundidad insondable de su conexión. A veces es un abrazo espontáneo y cálido en medio de una entrevista, un gesto que rompe la formalidad, o un comentario jocoso, una broma interna que solo ellos entienden, y que nos hace sonreír al imaginar su mundo compartido. Hablemos de la importancia de estos gestos. En un mundo donde todo parece tan efímero, tan fugaz, y seamos sinceros, a veces tan artificial, ver una relación que parece tan sólida, tan auténtica y tan arraigada en el respeto y el cariño mutuo es verdaderamente inspirador. Ande y Kerem, a través de sus interacciones, sus miradas, sus palabras, nos recuerdan que el amor verdadero no se basa en grandes gestos teatrales, sino que se manifiesta en los pequeños detalles del día a día, en el cuidado constante, en el respeto mutuo que se profesan y en la admiración sincera que sienten el uno por el otro. Nos muestran que por muy famosos que sean, por muy alto que hayan llegado en sus carreras, siguen siendo personas con sentimientos reales, con necesidades emocionales, que se apoyan, se celebran y sobre todo, se quieren con una profundidad que conmueve. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se ha emocionado hasta las lágrimas al ver a Kerem defender a Ande con pasión en alguna situación que lo requería, mostrando su lealtad inquebrantable? ¿O a Ande mostrando con orgullo su rostro iluminado por la felicidad al hablar de los logros de Kerem? Son esos momentos de lealtad a prueba de balas y de apoyo incondicional los que realmente nos tocan la fibra sensible, los que nos hacen vibrar. Nos hacen creer, en un mundo a menudo cínico, que en medio del caos y la vorágine de la fama, todavía existe ese refugio seguro de amor, comprensión y aceptación incondicional. Otro punto que me parece súper interesante y digno de admiración es cómo han manejado su relación con la prensa y el escrutinio público. A pesar de las cámaras que los siguen a todas partes y de las preguntas constantes, a menudo invasivas, siempre han intentado mantener un cierto nivel de privacidad, un espacio propio. Pero al mismo tiempo no han ocultado su afecto, su conexión, su amor. Han encontrado un equilibrio perfecto, esa línea fina entre compartir lo suficiente para alimentar a sus fans y mantener esa cercanía virtual, pero sin exponerse de una manera que los haga sentir incómodos, invadidos o vulnerables. Es esa madurez, esa inteligencia emocional y ese respeto por su espacio personal lo que también admiro profundamente de ellos. Y volviendo a los gestos, ¿se acuerdan de esa vez que Ande le dedicó unas palabras a Kerem durante un evento de moda? Fue un momento increíblemente tierno, donde resaltó sus cualidades, su carácter, su apoyo incondicional y lo feliz que estaba de tenerlo en su vida. Son esos discursos improvisados, llenos de emoción sincera, de palabras que fluyen del corazón, los que realmente se quedan grabados en nuestra memoria colectiva.
No son guiones escritos, son verdades dichas desde el alma, y eso es lo que las hace tan poderosas. También es importante mencionar cómo se complementan. Parecen tener personalidades que se equilibran de una manera hermosa, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Donde uno es más enérgico y expansivo, el otro puede ser más reflexivo y sereno, y juntos crean una armonía fascinante, un equilibrio dinámico. Esa química, esa complementariedad, es lo que probablemente los hace tan compatibles, tanto en la vida real como en la pantalla, aportando matices y profundidad a cada escena que comparten. Pensemos en la presión a la que están sometidos constantemente. Ser una pareja tan pública, tan observada, tiene sus desafíos únicos, y el hecho de que hayan mantenido su relación fuerte, sólida y aparentemente feliz a pesar de todo, habla volúmenes de la fortaleza de su vínculo, de la profundidad de su conexión y del amor que se tienen. Esos gestos diarios de cariño, de apoyo mutuo, de comprensión, son su armadura contra las adversidades externas, contra las críticas y las presiones del mundo del espectáculo. Para resumir un poco lo que hemos hablado en este recorrido por su relación, hemos visto cómo Hande y Kerem nos han cautivado con sus miradas cómplices que lo dicen todo, sus mensajes en redes sociales llenos de afecto genuino, su apoyo incondicional en sus carreras, sus sinceras y reveladoras entrevistas, y esos instantes privados que a veces llegan a nosotros, regalándonos un vistazo a su mundo. Cada uno de estos gestos, por pequeño o sutil que sea, contribuye a la imagen de una pareja que se quiere profundamente, que se respeta en su individualidad y que se admira sinceramente por quien es cada uno. Y la verdad es que estos gestos no solo nos alegran el día a nosotros, los fans, sino que también son un recordatorio universal de la importancia de expresar nuestro amor y nuestro aprecio a las personas que queremos en nuestras vidas. A veces en el ajetreo diario nos olvidamos de lo poderoso que puede ser un simple gesto de ternura, una palabra de aliento, un abrazo sincero o una mirada de complicidad. Son esos pequeños actos de amor los que construyen relaciones sólidas y duraderas. Antes de cerrar este vídeo, quiero agradecerles de corazón a todos por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este repaso por los tiernos gestos de Hande y Kerem. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ha sido un placer revivir estos momentos, compartir mi admiración por esta increíble pareja con ustedes y reflexionar sobre la belleza de una conexión genuina. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. La comunidad es lo más importante. ¿Cuál ha sido el gesto de Hande y Kerem que más los ha conmovido? ¿Hay algún momento que recuerden con especial cariño y que no hayamos mencionado? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias, sus recuerdos. Sus comentarios son una fuente de inspiración para mí. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha parecido interesante o simplemente les ha gustado, por favor, denle un buen like. Un simple clic en ese botón nos ayuda un montón a seguir creando contenido que esperamos que disfruten y que les aporte valor. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que puedan disfrutar juntos de estos momentos especiales y recordar por qué esta pareja nos ha cautivado tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se querrán perder lo que se viene. Muchas gracias de nuevo por su increíble apoyo. Son los mejores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Adiós.